Vamos a comenzar en la palabra de Dios, Marcos capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41, y dice así la palabra de Dios. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y decían unos a otros: ¿quién es pues este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre, hoy venimos delante de ti, necesitados y sedientos de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Señor, necesitamos tanto de ti. Nos distraemos tan fácil, Señor. Nos apartamos de ti tan fácil que necesitamos de tu ayuda, Señor. Si tú no nos ayudas a enfocarnos en ti, rápidamente estamos enfocados en nuestros temores, en nuestras angustias. Padre, necesitamos de ti. Ayúdanos. Y ayúdanos a entender tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para comprender, Señor. Bendícenos. Amén. ¿Alguna vez han estado asustados? ¿Alguna vez han tenido temor? ¿Han estado angustiados? ¿Algo les ha causado ansiedad? ¿Alguna vez han estado tan ansiosos pensando en algo que ni siquiera pueden dormir bien? ¿Que se levantan en la noche pensando eso una y otra vez? Todos hemos pasado por temores. Algunos de ustedes en este momento están pasando por una angustia, por una situación difícil que piensan que no tiene solución. Una situación que tal vez lleva años y dicen: bueno, esto jamás se va a solucionar. Y como lo vimos esta mañana en nuestro estudio bíblico, aún los cristianos, aún esos que han puesto su confianza en Cristo, pasarán por dificultades. Pasaremos por situaciones que nos hacen doler el corazón, por situaciones que nos causan temor. Pero qué hermoso escuchar esas palabras que dijo el Señor Jesucristo en esa barca ese día en medio de la tempestad. Y les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están amedrentados? Y vamos a ver en unos minutos que cuando les dice: ¿por qué no tenéis fe?, realmente lo que les está diciendo: ¿y es que acaso todavía no tienen fe? Por supuesto que vienen momentos difíciles. Es posible que usted esté pasando por una aflicción muy dura en este momento, pero el Señor del universo le dice: si tú estás conmigo, no tienes nada que temer. No tienes nada que temer. Si el Señor Jesucristo está con nosotros, entonces no hay nada a lo cual temer. Y es lo que vamos a ver esta mañana en 2 puntos. Confiar en la completa humanidad de Jesús erradica el temor. Ese es nuestro primer punto. Y el segundo punto es: confiar en la completa divinidad de Jesús erradica nuestro temor. Si lo resumiéramos todo en una frase: confiar en que Jesucristo es un hombre completamente y que Él es Dios completamente debe erradicar nuestro temor. Y creo que todos estamos aquí listos para entonces tomar ese antídoto contra el temor, tomar ese antídoto contra el miedo que nos asedia. Y si usted no está pasando tal vez por una situación difícil en este momento, pues próximamente va a venir. Y usted está acostumbrado tal vez a un sitio donde le dicen: no, mañana viene la bendición, pero es posible que lo que venga es algo más difícil para tu vida. Y el Señor no promete que no va a haber tempestades, que no va a haber situaciones difíciles en nuestra vida, pero ¿saben qué promete Él? Yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a estar contigo y te voy a sostener.
Esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Saben cuándo ya no habrá tempestad? ¿Cuándo no habrá más temor? ¿Cuándo no habrá más angustia? El día que estemos en gloria con Él. Pero mientras estemos en esta existencia humana, aún hay momentos de dificultad. Y Él promete: yo voy a estar ahí para sostenerte. Vamos a ver este primer punto. Confiar en la completa humanidad de Jesús erradica el temor. Confiar que Jesucristo es un hombre completamente. Miren lo que dice el versículo 35. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y tenemos que tener un poco de contexto de lo que está sucediendo. ¿Qué había estado pasando? El Señor estaba montado en una barca enseñando. Y había estado enseñando por horas. Y había estado todo el día ahí. Y en algunos momentos se quedaba a solas con sus discípulos para explicarles en detalle lo que él estaba enseñando, pero había estado enseñándoles por parábolas a las multitudes. Y cuando era el momento de moverse, les dijo: pasemos al otro lado, vámonos de este lugar. Y si pensamos lo que está sucediendo aquí, es muy posible que Jesús lo que estaba haciendo es decirles: ¿saben qué? Vamos a tener un momento de reposo, vamos a descansar. El Señor había estado enseñando por horas y hay pasajes, recuerden lo que vimos en Marcos 3:20, vayan en sus Biblias ahí, unas páginas atrás. Marcos 3:20 nos dice que Jesús enseñaba de tal manera y su ministerio era tan arduo que ni siquiera tenía tiempo para comer. Miren lo que dice Marcos 3:20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos, Jesús y sus discípulos, ni siquiera podían comer. Y recuerdan que es parte de la razón de por qué sus familiares estaban preocupados. Jesucristo ni siquiera tenía tiempo para comer. Su ministerio era intenso, se desgastaba por estar con las personas, por predicarles, por sanarles, por aconsejarles. Estaba completamente exhausto ese día. Debía servirles, debía hacer milagros, los tocaba, pasaba horas enteras predicando, a veces sin la posibilidad de comer. Y ese es el énfasis en lo que está Jesús en ese momento en la barca. Y es posible que les esté diciendo: retirémonos por un tiempo, porque si no, aquí todos van a desfallecer. Y esta situación pasó más adelante. Vayan a Marcos capítulo 6, del versículo 30 al 34. Y miren lo que sucedía comúnmente. Miren lo que dice Marcos 6:30. Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñando. Todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Otra vez el énfasis. Esta era la clase de ministerio que hacía Jesús. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero presten atención, el Señor Jesús les dice: ¿saben qué? Estamos muy cansados, estamos largas horas de trabajo en el ministerio, ni siquiera hay tiempo para comer, vámonos a un retiro con Jesús, vámonos a un tiempo de descanso. Imagínense cómo se debieron haber puesto los discípulos. ¿Les hubiera gustado ir a ese retiro con Jesús? Un tiempo de descanso con Jesús. Y entonces los discípulos, bien emocionados, van y miren lo que dice el versículo 33. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Jesús iba con los discípulos a un sitio donde iba a descansar un poco, pero la multitud dijo: ¿saben qué? Lleguemos primero. Y cuando Jesús y los discípulos llegaron, ya había otra multitud ahí. Versículo 34. Al desembarcar, él, hablando de Jesucristo, vio la multitud y ¿qué hizo? Dijo: ¡ay, nos dañaron el paseo! No, mire la actitud de Jesucristo. Vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la clase de desgaste que nuestro Señor vino a entregar su vida completamente por nosotros. Esa es la clase de ministerio. Por eso a veces es tan confuso cuando alguien llega y dice: uy, es que es tan difícil ir a las reuniones de la iglesia, es que es un esfuerzo tan... Yo ando como estresado hasta para ir. Alguien ayer me preguntaba: y está lloviendo mucho y cuando llueve baja la asistencia. Y yo, bueno, no sé, no he hecho el cálculo, pero sí, algunas personas ven por la ventana y lloviendo, hoy no es día de iglesia. Esta no es la clase de ministerio que tuvieron los discípulos. Esta no es la clase de ministerio que tuvo el Señor Jesucristo, sino que entregó su vida completamente por aquellos que decía amar. Regresen a Marcos capítulo 4, versículo 36.
Él les dijo, pasemos al otro lado, y en el versículo 36 les dice, despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca. Mire qué interesante esa expresión, dice que lo llevaron, cogieron a Jesús y se lo llevaron en la barca, como estaba. Y aquí empezamos a pensar, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cómo así que lo cogieron como estaba y se lo llevaron? Y había otras barcas. Él les dijo, tenemos que irnos al otro lado, y se lo llevaron como estaba. Y la expresión como estaba parece significar que Jesús ni siquiera tuvo la oportunidad de bajarse de la barca a tomar un reposo en un lugar estable, sino que así como estaba de cansado, así como estaba de agotado, se lo llevaron. No sabemos porque no tenemos detalle de lo que nos está diciendo, pero parece que era como que lo hubieran sostenido y se lo llevaran del agotamiento con el que estaba. Como estaba, se lo llevaron. Estaba completamente exhausto físicamente. Y esto tiene que empezar a decirnos algo de la completa humanidad de Jesucristo. Muchas veces tenemos perspectivas incorrectas de Jesús, tal vez por las películas católicas o por los cuadros que hemos visto, y pensamos que Jesús se veía como un ser brillante que iba flotando y levitando. No. Nuestro Señor, el Dios Todopoderoso del universo, quien ha existido eternamente y quien creó este universo, un día se hizo hombre completamente. Y ese día estaba exhausto porque era un hombre completamente. El Hijo de Dios, el Dios eterno, añadió humanidad a su divinidad. Jesús se hizo completamente hombre. El Dios del universo, quien es omnipotente, quien nunca se cansa, un día, para salvarlo a usted y a mí, se hizo hombre completamente y se cansaba y estaba exhausto y tenía hambre. Un hombre completamente. Cuando asumió su humanidad, se hizo hombre de verdad, decidió humillarse y bajo esa condición de hombre experimentó lo que experimentan los seres humanos. Por ejemplo, les menciono una lista. Jesús experimentó un nacimiento como ser humano. Por supuesto fue un nacimiento virginal y ahí hay una conexión entre la divinidad y la humanidad, pero nació como nacemos todos. Mateo 2:1. Jesús creció y tuvo un desarrollo como niño. Él, siendo el Dios omnisciente que lo sabe todo, un día se hizo como un niño y empezó a aprender cosas y a crecer. Y todo esto tenemos que verlo como una humillación de Él voluntariamente para salvarnos. Siendo Dios, se hace un bebé para que lo sostengan, para que lo cuiden, para que Él, que sostiene todo el universo con el poder de su palabra, un día tenga que ser sostenido por unos papás que lo cuiden. Humillación completa del Dios del universo para salvarnos de nuestros pecados. Tuvo hambre, Mateo 4:2. Tuvo sed, Juan 4:7. Tuvo un enojo santo, Marcos capítulo 3, versículo 5. Sintió tristeza, Mateo 26:37. Y para los que toman nota y dicen, Santiago va demasiado rápido, pues por eso subimos los sermones, para que ustedes pues lo pongan en cámara lenta. Lloró ante la tristeza por la muerte de un ser querido. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? Estaba llorando el Señor porque dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Se murió mi amigo. ¿Saben por qué lloró Jesús cuando Lázaro murió? Porque vio a los familiares que estaban tristes y Él se compadeció de ellos. Así que ¿sabe qué? El día que usted esté triste por algo, sepa que el Señor se compadece de usted. Es un hombre completamente y entiende nuestra necesidad, entiende nuestro dolor. Fue tentado en todas las tentaciones humanas. Usted piensa que usted es tentado mucho, el Señor fue tentado con el poder más poderoso del infierno, tratando de que cayera, pero no cayó. Hebreos 4:15. Experimentó sufrimiento emocional y físico. Lucas 22:44. Experimentó la muerte. Marcos 15:37. Tenía que ser un hombre completamente para morir por hombres. Ese es nuestro Dios. Ese es en el Rey en el que creemos. Ese es al
Jesús que nosotros exaltamos, un Dios, el Dios verdadero que un día se hizo hombre completamente. Y Primera de Juan lo enfatiza porque hay muchos a lo largo de la historia que han querido mostrar a Jesucristo como, bueno, él parecía hombre, pero no, Él es hombre completamente. Y no sé si usted lo ha reflexionado, pero Jesucristo sigue teniendo su cuerpo humano hoy en día, resucitado en gloria, porque ¿saben qué? Él también es las primicias de la resurrección que nosotros experimentaremos. Él ha experimentado todo lo que el ser humano experimenta. Él es nuestro fiel y sumo sacerdote perfecto, el fiel mediador, Dios y hombre. Gloria al Señor por nuestro Rey, por lo que ha hecho por nosotros. Él es un hombre completamente y se hizo hombre para poder rescatarnos a nosotros. Jesús se hizo completamente hombre porque iba a entregar su vida por seres humanos comunes y corrientes. Y la única forma de salvar a seres humanos comunes y corrientes es hacerse ¿qué? Un ser humano común y corriente. Un cuerpo humano, un alma humana. Él asumió toda la humanidad para poder redimir a humanos. Si Jesús se hubiera hecho medianamente hombre, hubiera podido salvar a medianamente seres humanos. Y quiero preguntarle, ¿hay alguno aquí que sea medio ser humano y medio otra cosa? No, aquí todos los que yo veo, los veo completamente humanos. Y para salvar a completamente humanos se necesita un Salvador que fuera completamente humano. Él no mandó un ángel, sino que Él se hizo hombre. Él no rescató a los seres humanos por medio del sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque el sacrificio de animales no puede redimir a humanos. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente eran una señal de lo que iba a suceder. Era una señal, un símbolo de lo que venía con Jesucristo. Pero tenía que venir un hombre completamente. Y por supuesto, si nos hacemos la pregunta y lo que empieza a trazar la Biblia desde Génesis es, ¿quién es ese hombre? Tal vez es los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Va a ser Caín? No, no es Caín. Ese resultó ser el primer asesino. Abel, pues no, porque lo mataron. Y tampoco era perfecto. Y sigue trazando la Biblia desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es? ¿Quién es este ser humano que fue prometido en Génesis 3:15? La simiente de la mujer. El Salvador tenía que nacer de una mujer. Y se sigue trazando la línea. ¿Será Abraham? No. ¿Será Isaac? No. ¿Será Jacob? No. ¿Será José? No. Luego empieza a trazar la línea de los reyes. Y tal vez llegamos al culmen y decimos, es David. David puede ser. Este es el nacido de mujer, este es del linaje de Judá, este es el rey. Y encontramos que David, ¿quién es? ¿Es el hombre perfecto para morir por los pecados de los seres humanos? No, es un adúltero asesino. Y la línea sigue llegando hasta que encontramos a este. Tenía que ser Dios mismo que se hiciera hombre, porque si no, no había otra posibilidad. Tenía que ser perfecto. Y como no hay ningún hombre perfecto, Dios tuvo que hacerse hombre. Miren el versículo 37. Pero se levantó una violenta tempestad. Cuando ya estaban avanzados en la barca, se levantó una tormenta. Si lo leyéramos literalmente, habla de una ráfaga de viento. Un huracán. Esa palabra tempestad puede ser descrita como un torbellino poderoso. Y la palabra violenta es algo grande, es mega, literalmente, mega. Y creo que todos entendemos el concepto mega, ¿no? Usted dice, bueno, yo sé algo de griego. Bueno, ahí sabe algo de griego. Una mega tormenta. Grande. Iban en la barca y de un momento a otro comenzó una mega tempestad. Estaban en una gran tormenta. Y miren lo que dice el versículo 37. Y las olas se lanzaban sobre la barca. Y lo que está diciendo cuando uno lee esto de la manera original es como si las olas tuvieran aún esa misma personalidad. Esas olas parecía desde la perspectiva de los que iban en las barcas como que, las olas están como queriendo meter todas dentro de la barca. Las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca.
Esta tempestad era tan violenta que las olas estaban alcanzando una altura que sobrepasaba los bordes de la barca y estaba empezando a meterse el agua en la barca. ¿Qué significa anegarse? A veces leemos en español y ni en español entendemos. Pero cuando algo se anega, significa algo que se está hundiendo bajo el agua. La barca se estaba llenando de agua, se estaba anegando. Toda la situación está convulsionada, hay caos en el ambiente, todos los pasajeros en la barca están angustiados. Y recuerden que no era solamente una barca, en una barca iba Jesús, pero habían varias barcas. Y todos seguramente estaban asustados, temerosos, y de repente viene el versículo 38. Él, hablando de Jesucristo, estaba en la popa, que es la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Todo está convulsionado, todo el mundo está angustiado, las olas se están metiendo en la barca, y Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está dormido sobre un cabezal. ¿Qué es un cabezal? Bueno, posiblemente una almohada, un pequeño colchón en la parte de atrás, y él estaba, como decimos popularmente, estaba fundido. Aquí tenemos al Rey del universo, el que le da fuerza a los cansados, completamente exhausto y durmiendo. A tal punto era el agotamiento de Jesús que estaba profundamente dormido en medio de esta tempestad. Y algunos de ustedes pueden identificar, algunas esposas dicen, sí, yo entiendo eso porque mi esposo es así, es como, cae, esto puede haber se puede estar cayendo y es como una piedra, ¿sí? Y bueno, no digamos que solo hombres, de pronto usted es el esposo y usted dice, yo tengo el caso contrario, a mí me pasa con mi esposa. Bueno, el Señor estaba dormido, pero había algo que hacía dormir a Jesús con toda tranquilidad, y es que estaba plenamente confiado en la soberanía del Padre, no tenía ningún temor a lo que pudiera suceder, estaba tranquilo y dormía con placidez, aún en medio del caos, aún en medio de la tormenta. Era como el sembrador que había sembrado la semilla y se fue a dormir tranquilo. ¿Recuerdan? Esto es lo que él estaba haciendo. Es más, yo creo que les está dando una ilustración de lo que les había acabado de decir. El sembrador siembra la semilla y se va a dormir tranquilo, y Dios hará su obra. Él había sembrado, había trabajado fuertemente, había hecho lo que tenía que hacer y se fue a dormir, se fue a descansar. El Salmo 4:8 es hermoso porque dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces estar confiado. Él estaba confiado. Pero miren que continúa diciendo el versículo 38. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estaban completamente asustados, pensaban que se iban a ahogar, y yo creo que el ser humano por naturaleza tiene un miedo a morir ahogado. Hay como un temor especial que uno dice, bueno, de todas las maneras, pero ahogado no, es como un desespero. Y estos estaban atemorizados, tenían miedo, se estaba hundiendo el barco y tenían pánico. Pero además ustedes tienen que entender algo. ¿Quiénes eran estos que le estaban diciendo al Señor Jesucristo que estaban atemorizados? Eran pescadores, eran hombres acostumbrados a las aguas, a manejar las barcas. Así que eso nos da un poco de indicación de cómo era la situación. Ellos se supone que sabían manejar. El Señor al final de cuentas era un carpintero, pero ellos eran la mayoría pescadores. Pedro estaba ahí seguramente gritando, de los primeros. Ya conocemos a Pedro. Era tan fuerte que aún los pescadores estaban aterrados. Pero hay algo que llama la atención. Y es que yo creo que seguramente Pedro estaba ahí y utiliza esta expresión. Miren lo que dice el versículo 38. ¿No te importa que perezcamos? ¿O no tienes cuidado de nosotros? Esa expresión, no tienes cuidado de nosotros, y a mí me encanta la Biblia porque es la palabra de Dios, porque esto es lo que nuestro Dios nos ha dado, esta es la verdad, pero además nos muestra el desarrollo de los discípulos. Y me encanta porque esa misma expresión que aparece ahí, no tienes cuidado de nosotros, es una expresión que aparece en Primera de Pedro.
pero de una manera completamente contraria. Pedro, el que estuvo un día en la barca diciendo, no tienes cuidado de nosotros, después de que había madurado y había aprendido que Jesucristo era su roca y su fortaleza, miren lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro un día estuvo gritando, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pero el Pedro, que había madurado y crecido, un día le puede decir a los discípulos, a las iglesias, no tengan ansiedad, no tengan temor, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué no tienes que estar amedrentado? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese Pedro había madurado y ahora escribe eso después de los años, ¿no? Y seguramente cuando Pedro escribió 1 de Pedro 5:7, o el secretario que le haya ayudado escribiendo, estaba pensando en eso. Yo un día pensé que Él no tenía cuidado de nosotros, pero ¿saben qué? Él ha tenido cuidado de mí toda la vida. ¿Y no ha sido así con ustedes también? ¿No ha tenido cuidado usted en el pasado? ¿Y saben qué? Ese que ha sido fiel en el pasado, sigue siendo fiel en el presente y seguirá siendo fiel en el futuro. No hay por qué temer. Él es el Dios del universo y Él está a nuestro cuidado. Hasta este punto hemos visto que Jesús es completamente hombre. Experimentó la necesidad de dormir profundamente. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que me quita el temor que Jesucristo sea hombre? ¿De qué manera eso en la práctica me puede quitar el temor o las angustias? Bueno, antes de ver la deidad de Jesús, tenemos que contestar una pregunta. ¿Por qué es necesaria la completa humanidad de Jesús? Y espero poder contestar esa pregunta. ¿Por qué que Jesús sea hombre completamente nos erradica el temor? Y les voy a contestar esta pregunta de una manera rápida. ¿Por qué es necesaria la completa humanidad de Jesucristo? ¿Por qué el Dios del universo tuvo que hacerse hombre un día? Y voy a contestarlo de manera simple. Número 1, porque necesitábamos un hombre perfecto que obedeciera en nuestro lugar. Esa es la primera razón de por qué Jesús se hizo hombre. Necesitábamos un hombre que obedeciera perfectamente. No servían los toros, no servían las cabras, no servían las tórtolas que se sacrificaban. Necesitábamos un hombre que obedeciera por nosotros. Cuando usted confía en Jesucristo, la obediencia que Él vivió ahora está a su favor. Cuando el Padre lo ve a usted en Cristo, usted es visto como si usted hubiera obedecido como Jesucristo. Número 2, porque necesitábamos un hombre verdadero para morir en nuestro lugar. Y ya lo enfatizamos hace unos minutos. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Para que muriera por hombres. No solamente vivir por los hombres, sino también morir por los hombres. Tercera razón de por qué Jesucristo se hizo hombre. Porque necesitábamos un mediador entre Dios y los hombres. Y esto solo se puede obtener si Dios se hace hombre. Un perfecto mediador que pueda acceder al Padre, pero que al mismo tiempo sea hombre, que pueda reconciliar a la raza caída con su Creador. Él se hizo hombre. Número 4, porque necesitábamos un ejemplo para saber cómo es que Dios espera que vivamos como seres humanos. La caída vino y de ahí en adelante todos pecamos, todos desobedecemos, y Jesús vino para poner el modelo perfecto, para que caminemos tras sus pisadas. Esa es otra razón de por qué Jesús se hizo hombre. Y número 5 y la última, para compadecerse de nosotros. Él fue tentado en todo, Él experimentó las mismas pruebas, peores que las que nosotros experimentamos. Jesús se hizo hombre para entendernos plenamente. Y no porque Él no tenga la capacidad omnipotente de entendernos. Él simplemente con su omnisciencia podría entender perfectamente todo. Pero Él dice, ¿sabes qué? Me voy a compadecer y voy a vivir lo que tú has vivido. Yo entiendo eso que estás pasando. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. ¿Y saben qué es lo más hermoso? ¿Saben qué está haciendo Jesucristo en este momento? Intercediendo por los que son suyos. No sé exactamente cómo funciona esa intercesión, pero en un sentido le está diciendo, mira las marcas, yo morí por él. Y cuando Satanás viene y se presenta y dice, este no es un verdadero creyente, este pecó ayer, este está falseando. ¿Saben qué? Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote dice, sí, es verdad, él es un pecador,
pero yo morí en su lugar. Y estoy eternamente intercediendo por Él. Y Él va a estar en gloria, no porque haya vivido perfectamente. Él va a estar en gloria porque yo viví perfectamente por Él y morí en la cruz en su lugar. Esa es la razón de que Jesucristo se haya hecho hombre. Esta es la clase de amor con que Jesucristo ha decidido amarnos. Y eso tiene que erradicar nuestro temor. Ver esta clase de amor que ejecutó Dios al hacerse hombre, entonces tiene que hacer que nuestras pruebas y nuestras debilidades se vean como cosas tan pequeñas. Si Él ya hizo lo más, ¿no hará lo menos por nosotros? Y ahora pasamos a nuestro segundo punto. Confiar en la completa divinidad de Jesús erradica nuestro temor. Ya vimos que confiar en su completa humanidad erradica nuestro temor. Ahora vamos a ver cómo confiar en su completa divinidad también erradica nuestro temor. Imagínense que solamente nos quedáramos en que Jesús era un hombre. Bueno, sí, se nos quita algo de temor, pero ahora tenemos el cuadro completo. Este no es solamente un hombre que se compadece de nosotros y dice, yo te entiendo. Este es un hombre que es omnipotente y puede intervenir en tu situación. Y esto también quita el temor. Él puede compadecerse, pero también puede ayudarnos, porque Él es el Dios del universo. Jesús, que ha existido eternamente, se hizo hombre, pero hay que enfatizar también no solamente su humanidad, sino que tenemos que enfatizar ¿qué? Su divinidad. Jesucristo es Dios. Y Él no vino a ser Dios en algún momento en la historia. Él ha sido eternamente Dios, sin principio y sin fin. Jesucristo no vino a la existencia cuando nació por parte de María. Jesucristo ha existido eternamente. Él es el Dios del universo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando empieza a narrar cómo Dios creó todo, Jesucristo estaba ahí con el poder de su palabra creando todo lo que existe. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Él creó todo lo que existe y Él sostiene todo con el poder de su palabra. Y yo les voy a leer un escrito que se escribió en el 451 después de Cristo. Ustedes dirán, bueno, este documento está como viejo. Pero esto es lo que ha creído la iglesia. Esto es lo que han creído los creyentes verdaderos. Les voy a leer algo del Concilio de Calcedonia. Y después ustedes pueden revisarlo, pero creo que vale la pena leerlo directamente. Esto es lo que cree la iglesia. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que se ha de confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en humanidad, Dios verdaderamente, el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre. Paren ahí, de la misma sustancia del Padre, no una sustancia diferente. La misma naturaleza divina del Padre y el Espíritu Santo, la misma consustancial con el Padre en cuanto a divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo del Señor unigénito, en dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de sus naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipostasis, no partiendo o dividido en dos personas, sino uno solo, el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él se nos enseñó en los profetas, y el mismo Jesucristo, Él nos lo ha transmitido, el símbolo de los padres. Así pues, que después de toda esta exactitud y con cuidado en todos sus aspectos, fue por nosotros redactada esta fórmula. Definió el santo y ecuménico concilio que a nadie le será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla. Y me encanta esto que decían los padres, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Estos eran radicales.
acerca de lo que se cree de la persona de Jesucristo. Y tal vez usted escuchó la mitad del párrafo y ya la mitad iba perdido. Pero la iglesia verdadera, por los siglos de los siglos, se ha tomado con mucha seriedad lo que creemos acerca de Jesucristo. Porque que una persona no crea lo correcto acerca de Jesucristo, de eso depende su salvación. Una persona que niega la Trinidad va a morir eternamente condenado en el infierno. Así que este es un tema serio. ¿Y saben quién es el único que puede permitir abrir nuestro entendimiento? Poder entender que es hombre completamente y Dios completamente, solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, que un día abre el entendimiento y podemos decir, amén, lo creo. Es lo que dice la palabra, lo creo. ¿Es fácil de entender? ¿Puede usted explicar la Trinidad fácilmente? ¿Que es un solo Dios pero son tres personas? No, pero es lo que afirma la Escritura y lo creemos por fe. Ahora vuelvan a Marcos 4, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y algo muy interesante en el versículo 39 porque dice, y levantándose. Pero ¿qué estaban haciendo antes los discípulos? Estaban gritando, le estaban diciendo, y entonces imagínense la escena. Ellos están gritando, diciéndole, levántate, y poniéndole, ay, que esto está un caos, que se está hundiendo el barco. ¿Y Jesús dónde está en ese momento? Sigue acostado. O sea, yo creo que por un momento los estuvo mirando desde ahí, desde el cabezal, y ellos ahí gritando, porque el versículo 39 dice que después de las declaraciones de ellos, ahí dice, y levantándose, luego de que ellos estaban gritando, pues él ya se levantó. Pero aquí sucede algo muy interesante. El Señor Jesucristo se levanta y reprendió al viento y le dijo, cálmate, sosiégate. Y por favor, pónganse ustedes en la barca. Estén en la barca e imagínense esta situación. Se para un hombre y tiene la conversación más extraña que usted jamás haya visto. Porque usted, ¿con quién habla? Usted habla con otros seres humanos. Algunos de ustedes pues hablan hasta con los animales. Pero no es común que alguien esté hablando con el viento o con las aguas. No es común. Es posible que alguno también con eso, pero no es lo más común. Pero aquí tenemos al Señor que se para y empieza a tener una conversación con el viento y con las aguas. Y esto empieza a mostrarnos algo. Esto es una conversación extraña. Un hombre que le habla al viento, al agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jesús empieza a tener una conversación con el viento y con las aguas y les dice, cálmate, haz silencio, cállate y sosiega. Miren el versículo 39, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué está pasando aquí? El Dios del universo le está hablando a su creación con toda autoridad. El que creó todo, se para en un momento y le dice, quieto, al agua, cállate, viento. Pero la autoridad no termina en solo decirlo, sino que el Señor Jesucristo se para en medio de la convulsión y le dice al viento, cállate, a las aguas, cálmense. ¿Y qué pasa? Se calman completamente. ¿Por qué? Porque este es Dios hablándole a su creación que le obedece con toda la autoridad. No tiene que gritar, tiene que empezar ahí a hablar en balbuceos raros. Simplemente les dice, cállate, cálmate, con toda autoridad. Y esa tormenta se calma y hay una gran paz. Esta es la autoridad al hablar. Esta es la manera en que Él se dirige a las fuerzas naturales. Y esta conversación entonces da una señal de que hay alguien que está hablando ahí que no es simplemente un hombre. Este tiene que ser alguien más. Este es el omnipotente que le dice a la tempestad que se calme y se calma. Y Marcos nos ha venido probando algo también en su argumento. Él un día le dijo a un paralítico, levántate y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Se levantó. Él un día le dice a los demonios, salgan. Cállense y salgan. ¿Y qué hacen los demonios? Se callan y salen.
Él un día le dice a la tempestad que se calme y se calma. Él le dice a las aguas que se tranquilicen y se tranquilizan. ¿Qué es lo que está probando los evangelistas? Que el Señor Jesucristo tiene la autoridad sobre todo lo que existe en este universo. No tienes a quién temer porque no hay una autoridad superior a Él. Y Él tiene la superioridad, la autoridad sobre todo lo que existe. Ni siquiera a los demonios debes tenerle miedo porque Jesucristo tiene autoridad sobre ellos. Y es interesante que les habla con palabras similares. Es más, algunos comentaristas dicen que esas aguas y esos vientos eran como demonios o que eran demonios. Bueno, no hay nada en el texto que nos diga nada de eso. Simplemente nos está mostrando que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe. Sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre todo. Él tiene autoridad. Y si tú estás con Él, pues qué miedo debes tener. ¿Qué pregunta hicieron los discípulos? ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta a esta pregunta está en el Antiguo Testamento. Ellos preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este que el mar y los vientos le obedecen? Y la respuesta está en el Antiguo Testamento. Y déjenme hacerles un recorrido rápido. Génesis capítulo 1 versículo 9 dice: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y así fue. ¿Quién fue el que dijo que se junten en un lugar las aguas y que aparezca lo seco? Dios. Génesis capítulo 8 del 1 al 2. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. ¿Quién detuvo el agua y quién envió el agua en los tiempos de Noé? Dios. Éxodo 14, 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. ¿Por dónde pasó Israel? Por suelo seco. ¿Y quién controló las aguas para que se abrieran? Dios. Josué capítulo 3 versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia de Adám, la ciudad que está al lado de Zaratén. Y dice el versículo 17, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar en el Jordán. ¿Quién abrió el Jordán? Dios. Salmo 65, 6 y 7. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Salmo 89, 9. Y subráyenlo, porque miren lo que dice: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Salmo 107, 23. Se los leo: los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y se levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos y descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió a puerto anhelado. Salmo 107, 23 al 30. ¿Quién puede hacer eso? Dios. La Biblia está trazando algo muy claro y los judíos entendían esto. ¿Quién es el que tiene poder para controlar las fuerzas naturales, el agua, las lluvias, la tempestad? Solo hay uno. Solo hay uno. Y ese día esos marineros en ese barco empezaron a entender, porque antes habían visto su poder, pero estaban pensando, bueno, este tal vez sea un maestro poderoso, un profeta fuerte, pero ese día empezaron a entender, ¿quién es este que le obedecen los vientos y las aguas? ¿Quién es él? Jonás, ¿recuerdan a Jonás? Y puedo seguir con los relatos de quién controla el agua y los vientos. Cuando Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová,
Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Jonás también se puso a dormir, pero él estaba ahí porque quería escapar de la presencia de Dios. Isaías 43, del 1 al 2, dice así: mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, no te anegarán. Juan Calvino hizo un comentario acerca de esto y dice: Dios no te ha redimido para que disfrutes de placeres y lujos, te ha redimido para que estés preparado para soportar toda clase de males en este mundo. Las tempestades no se pueden evitar, pero Él promete estar con nosotros y Él tiene el control. Vamos a ir terminando, volviendo a Marcos capítulo 4. Miren el versículo 39, dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ya sabemos quién es el único que puede hacer esto: Dios. Y miren el versículo 40. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí literalmente la expresión significa: ¿cómo ustedes están llenos de cobardía? ¿Por qué están tan temerosos? ¿Por qué están tan asustados? ¿Es que acaso no me han visto? ¿No saben que si estoy aquí con ustedes no deberían tener ningún temor de nada? ¿Cómo es que están así de cobardes? Han visto mis milagros, me han visto sanando enfermos, me han visto echándolos fuera a los demonios, les he enseñado los misterios del reino, pero ustedes aún no creen. Y parece que el Señor Jesucristo está identificando algo, no solamente el miedo normal que podían tener, sino que estaba viendo dentro de sus corazones y estaba viendo: ellos no solamente están teniendo miedo, ellos están dudando de mí. Eso era lo que estaba pasando en esa barca. La situación estaba tan difícil que empezaron a pensar internamente: bueno, esta vez pues ya Él no va a hacer nada, esta vez nos va a defraudar, se acabó la aventura. Jesús no solamente los está regañando porque estaban muertos de miedo, sino que estaba viendo en sus corazones que había incredulidad, que aún no creían definitivamente en Él. Y así actúa la incredulidad. ¿No nos identificamos nosotros con los discípulos? Que hemos visto la fidelidad de Dios una y otra vez, y cuando llega una prueba difícil, y que a veces nuestras pruebas son que les llamamos difíciles, pero no son tan difíciles, ¿y cómo estamos? Angustiados, perdiendo la calma, sacando la ira porque se nos salió de control las situaciones. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Todavía no creen? Eso es lo que pregunta el Señor, lo que les preguntó en esa barca y lo que nos pregunta hoy. ¿Es que acaso todavía no crees en Jesucristo? ¿Todavía no crees? ¿Todavía no crees en Él? Decimos creer en Él, decimos que Él es omnipotente, decimos que somos sus hijos, pero cuando viene la prueba, ¿qué hacemos? Vivimos de una manera contraria a lo que decimos creer. ¿Saben qué tenemos que recordarnos cuando venga la prueba, cuando venga el miedo? Voy a vivir como si creyera realmente lo que digo creer. Si yo digo que Él es omnipotente, si yo digo que Él es mi Dios, entonces yo no tengo por qué temer. Finalmente miren el versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es pues este que aun el viento y el mar le obedecen? Nosotros ya vimos la respuesta en el Antiguo Testamento. ¿Quién es este? Es Dios. Jesús es Dios. Los discípulos hablaban unos a otros y decían: ¿quién es Él? ¿Quién puede hacer esto que Él está haciendo? Este fue un momento radical para ellos. Empezaron a comprender que Jesús no era solamente un buen maestro. Aquí dejaron de pensar que era solamente un profeta. Si alguno tenía la idea de que era un ángel que había venido, tampoco. Era Dios mismo. ¿Por qué están así temerosos? Este es Jesús, que es hombre completamente y Dios completamente. ¿Por qué estáis temerosos? ¿Por qué están ansiosos? ¿Tienen miedo a una enfermedad?
¿Tenemos miedo a una crisis financiera? ¿Hay una relación con alguna persona que te causa demasiado miedo? ¿Tienes que tomar una decisión importante y no sabes qué hacer y eso te causa temor? ¿Ni siquiera te deja dormir? ¿Por qué vas a estar temeroso si Él está contigo? Recordemos estas dos verdades para terminar. Márquenlas en sus Biblias, escríbanlas. ¿Saben qué? Mejor márquenlas en su corazón. Por más grande que sea la tempestad en tu vida, Jesucristo puede entenderte porque Él es un hombre que puede compadecerse de ti. Ven confiado y clama a Él. Y segunda verdad, por más grande que sea la tempestad en tu vida, Jesucristo tiene poder para intervenir porque Él es el Dios omnipotente. Ven y clama a Él. Y si alguno de ustedes jamás ha entregado su vida a Jesucristo, por supuesto que tiene todo que temer. Si usted no está en Cristo, no solamente va a tener temor de vez en cuando, sino que usted tiene todas las razones para andar lleno de pánico y angustia en su vida. Y no solamente en esta existencia, sino que eternamente usted va a vivir angustiado. Así que no seamos necios. Hoy es el día para decirle: Jesucristo, me rindo ante ti, confieso mis pecados, sálvame. Si usted le suplica de todo corazón hoy al Señor, sálvame, y usted se arrepiente y cree que Jesucristo es Dios y es el único que lo puede rescatar de su maldad, hoy usted puede salir completamente justificado y vivir en este mundo que está lleno de peligros sin ningún temor. Hoy es el día que usted puede rendirse delante de Él y decirle: Jesucristo, el verdadero hombre, el verdadero Dios, sálvame. Oremos.